¿Qué tal, muchachos? Hoy estamos aquí para seguir explicando sobre ese tema en matemáticas de congruencia de triángulos. Vamos a continuar con esos ejercicios para que ustedes reafirmen sus conocimientos. Bien, nos dicen, dos triángulos son congruentes cuando sus lados correspondientes tienen la misma longitud y sus ángulos correspondientes tienen la misma medida. Esto nos señala que dos triángulos deben de ser de la misma forma y del mismo tamaño directamente. Sus lados deben de ser iguales en ambos triángulos, al igual que sus ángulos. Si nosotros colocamos este triángulo encima de este, nos vamos a dar cuenta que coincide perfectamente sus vértices sobre cada uno del triángulo que va a estar abajo. Bien, continuamos. Saber si los triángulos ABC, aquí tenemos este triángulo ABC, es congruente con el triángulo ACD, que es el que está aquí abajo. Sabemos que el segmento BC, ese es el segmento BC, es igual al segmento CD, que es el que está aquí abajo. Y nos piden que escribamos la oración que leímos anteriormente en una notación matemáticas. Entonces lo vamos a señalar en una notación matemáticas de la siguiente forma. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a escribir la oración, vamos a poner ahí que son iguales, ¿vale? Entonces lo vamos a señalar para que ustedes vean cómo se debe de hacer o cómo se debe de denotar. Lo vamos a denotar colocando que el segmento BC es igual al segmento CD. Ahí está. Y entonces ya denotamos o ya escribimos nosotros la oración como debe de ser. Ya lo estamos ahí señalando, ¿vale? Entonces, esta es una notación matemática donde sabemos que el segmento BC es igual al segmento CD. En el inciso B nos dicen, también se sabe que los ángulos 1 y 2 son iguales. Escribe esta oración en notación matemáticas. Bueno, vamos a ver que los ángulos 1 y 2, que es este que está aquí, vean ustedes, este es el ángulo 1 y este es el ángulo 2, son ángulos rectos, ambos tienen 90 grados y también son iguales, y entonces lo vamos a denotar. ¿Cómo lo vamos a denotar? Bueno, escribiendo que el ángulo 1 es igual al ángulo, en este caso, 2, ¿vale? Y entonces vamos a ponerle, para identificar, el ángulo 1 es igual al ángulo 2. Ahí está. Y entonces ya estamos señalando que los ángulos 1 y ángulos 2 que nos están señalando ahí es igual. Lo colocamos de este lado, ahí está. Y entonces ya estamos denotando que los ángulos 1 y el ángulo 2 son iguales. En el inciso C nos dice, observando la figura, se aprecia que los triángulos ABC y ACD, aquí están los dos triángulos, comparten un mismo lado. ¿Cuál lado comparten? Y vemos que esos dos triángulos están unidos por este segmento que está aquí. ¿Y cuál es ese segmento? ¿Cómo lo vamos a denotar? Matemáticamente, el segmento AC, bueno, pues lo vamos a denotar colocándolo de esta forma. Y entonces nosotros ya denotamos matemáticamente que los dos triángulos están compartiendo un mismo lado. En este caso el lado sería, o el segmento sería AC. Es muy importante que ustedes aprendan a identificar y señalar matemáticamente la notación con la que nosotros podemos escribir cuando se trate de segmentos y cuando se trate de ángulos, como lo hacemos aquí. Bien, continuando con este ejercicio, vamos a ver otro ejercicio donde vamos a aplicar lo de congruencia. Aquí está, vean ustedes. Determina si los triángulos ABC, aquí tenemos ABC, que es este, y ABD, que sería ABD, que sería este que está aquí. Dado que el segmento AC es perpendicular al segmento AB, el segmento AC, que es ese que está aquí, es perpendicular al AB. Ven ustedes, cuando hablamos de
perpendicular quiere decir que ambos segmentos forman un ángulo de 90 grados. Y también nos dice, y los ángulos 1 y 2 son iguales. Aquí está, miren, es el ángulo 1 y es el ángulo 2. El ángulo 1 abarca nada más esta parte y el ángulo 2 esta parte. Quiere decir que viene siendo la mitad del ángulo recto. Si el ángulo recto mide 90 grados, entonces este ángulo debe de medir la mitad. ¿Y cuánto es la mitad? 45. Al igual que este lado, si aquí el ángulo recto es de 90 grados, entonces la mitad sería de 45, para ir entendiendo esa parte. Dice, si el segmento AC es perpendicular al segmento AB, ya lo vimos, AC perpendicular al AB, entonces, ¿cuánto mide el ángulo A? ¿Cuánto mide el ángulo A del triángulo ABC? A ver, nos piden el ángulo A, no el ángulo 1. Entonces, si es perpendicular, entonces podemos indicar que el ángulo A mide, ya lo habíamos dicho, si es perpendicular, entonces debe de medir 90 grados. Y entonces, cuando un ángulo es perpendicular, entonces estamos viendo que debe de ser de 90 grados. Como lo ven ustedes, márcalo sobre el triángulo. Bueno, yo lo coloqué aquí, ¿no? Dice, si el segmento BD es perpendicular, el segmento BD, vean ustedes, ahora ese segmento BD es perpendicular al segmento AB, ahora es este, ¿cuánto mide el ángulo B? Que sería este que está aquí abajo, del triángulo ABD, márcalo sobre el triángulo, bien, ¿cuánto debe de medir? Si aquí es perpendicular, mide 90 grados, entonces aquí abajo, ¿cuánto debe de medir? Entonces vamos a indicar que como se trata de un ángulo recto y son segmentos perpendiculares, entonces también deben de medir 90 grados, vean ustedes, y entonces ya estamos indicando que también el ángulo B mide 90 grados. Continuando, cuando el ángulo A del triángulo ABC, este ángulo A del triángulo AB son con respecto al ángulo B, que sería este con este, como es el ángulo A del triángulo ABC con respecto al ángulo B, ¿cómo es del triángulo ABD? ¿Cómo son este ángulo A con este B? ¿Cómo son? ¿Son iguales o son diferentes? Entonces vamos a ver que ambos miden igual y por ende deben de medir lo mismo y son iguales. Entonces son ángulos iguales que miden lo mismo, ¿sí? Se sabe que los ángulos 1 y 2 son iguales. Ahora estamos hablando del ángulo 1 y 2, no del ángulo A y el ángulo B. Estamos hablando del ángulo 1 que corresponde a esta parte y el ángulo 2 a esta parte. Son iguales. Escribe esta oración en notación matemática. Es como lo escribimos anteriormente en el ejercicio anterior. Entonces lo vamos a escribir que el ángulo 1 es igual al ángulo 2 que nos muestran ahí. Lo vamos a matemáticamente. Ahí está. Y entonces ya estamos indicando matemáticamente en notación que los ángulos 1 y el ángulo 2 poner acá, son iguales. Y por último de este ejercicio nos dicen, observando la figura, se aprecia que los ángulos ABC, que los triángulos ABC y ABD comparten un mismo lado. ¿Cuál lado comparten? ¿Cuál es el lado que comparten? Este triángulo con este triángulo. Bueno, estamos viendo que el lado que comparten o el segmento que comparte es el segmento A. Vean ustedes, ese segmento lo tiene tanto el triángulo este como este triángulo. Entonces el segmento que comparten sería el segmento, en este caso AB. Y entonces yo ya con eso ya contesté lo solicitado en estos ejercicios. Bueno, es algo muy importante para este análisis de triángulos congruentes. Es muy importante que ustedes estudien los criterios que nos señalan cómo identificar triángulos congruentes. Bien, yo los dejo, nos vemos en la próxima.